Victoria Blackwood estaba de pie frente a los ventanales del suelo al techo de su mansión en Harbour Island, con sus dedos perfectamente cuidados rodeando un vaso de cristal con bourbon añejo. A sus 52 años, proyectaba una figura impresionante, alta, elegante, con cabello oscuro cuidadosamente teñido para ocultar cualquier rastro de canas, y ojos verdes capaces de cerrar acuerdos millonarios con una sola mirada. El resplandor anaranjado de otro perfecto atardecer en Newport Beach iluminaba su rostro, ocultando las líneas recientes que su divorcio había dibujado alrededor de su boca. Hace 28 años, había llegado a Newport Beach con nada más que una licencia de bienes raíces y una ambición ardiente. En aquel entonces, era Victoria Martínez, hija de un conserje de Boston, decidida a borrar sus humildes comienzos. Su primer cheque de comisión le permitió comprarse un traje Chanel de imitación. El número 100 le compró el auténtico. Aprendió a imitar los modales de las esposas de la vieja aristocracia de Newport, transformándose en alguien que parecía pertenecer a su mundo. Su primer gran éxito llegó durante la crisis financiera de 2008. Mientras otros veían desastre, Victoria vio oportunidad. Apostó todo lo que tenía para comprar propiedades en quiebra, renovándolas con un ojo puesto en lo que los nuevos ricos cautelosos querían: lujo discreto, seguridad, privacidad. Blackwood Properties nació en esa recesión, creciendo de una pequeña oficina a un imperio inmobiliario que abarcaba los vecindarios más exclusivos del condado de Orange. Los papeles del divorcio lo habían llamado una separación amistosa, pero no había nada de amistoso en encontrar a tu esposo de 20 años en la cama con su instructora de yoga de 28. Richard se quedó con la casa en Aspen y su preciada colección de vinos. Victoria conservó el negocio y la mansión en Newport, un intercambio justo, considerando que había construido ambos desde cero mientras él jugaba al golf y perseguía a mujeres más jóvenes. Ahora, su dominio privado se extendía por la dirección más codiciada de Newport Beach. La mansión de 12.000 pies cuadrados contaba con 8 habitaciones, 11 baños, una bodega, un muelle privado y alojamientos separados para el personal, necesarios para mantener tal esplendor. Cada detalle, desde los pisos de mármol importado hasta las arañas de cristal antiguas, hablaba de poder y elegancia intocable. Sin embargo, últimamente, la enorme casa se sentía más como una hermosa prisión. Los tacones de Victoria resonaban huecos en esos pisos de mármol mientras paseaba por las habitaciones vacías por la noche, con bourbon y remordimientos en mano. Las revistas sociales la llamaban la reina de los bienes raíces de Newport, pero las reinas, había aprendido, eran a menudo las más solitarias de todas. Marcus Rodríguez creció observando la riqueza desde las sombras. Desde sus primeros recuerdos, los pasillos de servicio de la mansión eran su patio de juegos, los alojamientos del personal, su reino. Su madre, María, había comenzado a trabajar para Victoria cuando Marcus tenía 4 años, después de que la muerte de su padre los dejara sin nada. Victoria les ofreció no solo empleo, sino un hogar en el ala del personal, un arreglo que marcaría la vida de Marcus para siempre. De niño, aprendió a moverse silenciosamente por las grandiosas habitaciones de la mansión, invisible para los acaudalados invitados que las llenaban durante las legendarias fiestas de Victoria. Estudió sus modales, su forma de hablar, su relación casual con el lujo. Desde detrás de cortinas y esquinas, absorbió su mundo como una esponja, preparándose para un futuro que estaba decidido a reclamar. Victoria notó al niño callado y observador. Tal vez viendo algo de sí misma en sus ojos hambrientos, se interesó por su educación. Aparecieron becas para escuelas privadas. Se escribieron cartas de recomendación para la universidad. Mientras su madre planchaba su ropa y preparaba su almuerzo, Victoria moldeaba su mente, enseñándole sobre bienes raíces, finanzas y poder en conversaciones casuales que ninguno de los dos reconocía del todo. Ahora, con 24 años, Marcus había regresado a la mansión transformado. La escuela de negocios de la Universidad de Chapman había pulido su inteligencia natural hasta convertirla en algo agudo y peligroso. Su apariencia juvenil había madurado en una belleza masculina que llamaba la atención, alto, en forma, con el color español de su madre y unos ojos que no se perdían nada. Se movía por los espacios grandiosos de la mansión, ya no como una sombra, sino como su administrador, sus trajes de diseñador y su paso seguro marcándolo como alguien que pertenecía allí. Victoria había creado el puesto de administrador de la finca específicamente para su regreso,
para el susurro desaprobador del personal mayor que recordaba a Marcus como el hijo de la ama de llaves. Pero Marcus demostró ser más que capaz, modernizando sistemas, supervisando al personal, manejando contratistas y convirtiendo las operaciones de la mansión en una máquina bien engrasada. Sin embargo, bajo su exterior profesional, todavía vivía el niño que observaba desde las sombras. Conocía cada pasadizo secreto, cada tablón que crujía, cada punto ciego en las cámaras de seguridad. Sabía que paredes eran lo suficientemente gruesas para amortiguar el sonido, que puertas podían abrirse en silencio, que ventanas ofrecían vistas privadas a las habitaciones personales de Victoria. Conocimientos que nunca había planeado usar, hasta ahora. El cambio comenzó sutilmente, como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Victoria notó que se demoraba más en sus reuniones matutinas, buscando excusas para discutir asuntos triviales del hogar. Marcus sintió su mirada siguiéndolo mientras se movía por la mansión, una mirada que ahora tenía un peso que nunca antes había tenido. Su primer momento cargado ocurrió en la bodega, durante un inventario rutinario. Victoria había bajado para seleccionar botellas para una cena, encontrando a Marcus ya allí, con las mangas arremangadas, revisando existencias. En la tenue luz de la bodega, rodeados por millones de dólares en vinos añejos, algo eléctrico pasó entre ellos. La mano de Victoria rozó la de él al alcanzar una botella. Ninguno reconoció el toque, pero ambos sintieron su eco durante días. Pequeños momentos se multiplicaron. Marcus llevándole café al estudio, sabiendo exactamente cómo lo tomaba. Victoria ajustándole la corbata antes de una reunión importante, con sus dedos quedándose un momento más en el cuello de su camisa. Encuentros nocturnos en la cocina, ambos alegando insomnio. Cada interacción llevaba capas de significado no dicho, años de historia compartida adquiriendo nuevos colores a la luz de una atracción creciente. El personal, por supuesto, lo notó. Nada escapaba a la cuidadosa observación de los sirvientes de carrera. La señora Chen, la cocinera, notó cómo mejoraba el apetito de Victoria cuando Marcus se unía a sus comidas. Thomas, el mayordomo envejecido, observó los cambios en su vestuario, esfuerzos sutiles pero inconfundibles por atraer la mirada de un hombre más joven. Las criadas susurraban sobre encontrar los lentes de lectura de Victoria en la oficina de la finca, la chaqueta de traje de Marcus colgada en una silla de la biblioteca. La más preocupada era María Rodríguez, que observaba con creciente ansiedad la creciente conciencia mutua entre su hijo y su empleadora. Había servido fielmente a Victoria durante 20 años, agradecida por las oportunidades brindadas a su hijo, pero conocía los peligros de cruzar las líneas de clase, el dolor inevitable cuando mundos que deberían permanecer separados comenzaban a mezclarse. La tensión se acumulaba como un sistema de presión, frentes de aire caliente y frío chocando en el aire enrarecido de la mansión. Todos sentían como la carga crecía, como la inevitable tormenta ganaba fuerza. Pronto, demasiado pronto, algo tendría que romperse. En sus momentos privados, Victoria se reprochaba su necedad. Él era un empleado, el hijo de su ama de llaves, joven como para ser su propio hijo. Lo había conocido desde que era un niño. Sin embargo, cuando él la miraba al otro lado de la mesa, se sentía vista de una manera que no había experimentado en años. Cuando sus manos se rozaban durante las reuniones matutinas, se sentía más viva que desde antes de su divorcio. Por su parte, Marcus desempeñaba perfectamente su papel, el empleado respetuoso, el protegido agradecido, pero sus ojos guardaban secretos cuando se encontraban con los de ella, y su cortesía cuidadosa llevaba matices que hacían latir su corazón más rápido. El poder cambiaba entre ellos como arena bajo las olas, ninguno seguro ya de quien tenía la ventaja. La mansión contenía la respiración, observando cómo su reina y el hijo de su sirvienta bailaban alrededor de un calor creciente. Todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que las barreras cuidadosamente mantenidas entre el arriba y el abajo se rompieran, llevándose corazones y vidas en su ruptura. Newport Beach rara vez veía tormentas como esta. El viento de octubre rugía desde el Pacífico, enviando olas que golpeaban contra el muro marino de la mansión. La lluvia azotaba las ventanas, y las palmeras se inclinaban como bailarinas en el vendaval. Victoria estaba en su estudio, observando cómo los relámpagos iluminaban el océano embravecido, cuando la mansión quedó sumida en la oscuridad. Los generadores de emergencia deberían haberse activado de inmediato. Cuando no lo hicieron,
Victoria buscó su teléfono, marcando el número de Marcus automáticamente. Respondió en el primer tono. Voy al sótano a revisar los generadores, dijo con voz firme a pesar del caos de la tormenta. ¿Te encuentras conmigo allí? ¿Sabes dónde está el panel de sistemas de respaldo? La bodega de vinos estaba en el corazón de la mansión, 2 pisos bajo tierra. Victoria descendió las escaleras de mármol con la luz del teléfono, su bata de seda rozando los escalones de piedra desgastados por el tiempo. El aire se volvía más fresco, pesado con el aroma de madera envejecida y tierra. Sus pies descalzos no hacían ruido. Marcus ya estaba allí, la luz de su linterna danzando sobre las paredes llenas de botellas invaluables. Su camisa blanca brillaba en la oscuridad, con las mangas arremangadas y la corbata descartada. Claramente, había estado trabajando hasta tarde otra vez. Victoria observó el juego de músculos en sus antebrazos mientras revisaba el panel eléctrico. El generador principal está muerto, informó sin volverse. El de respaldo debería. Su voz se detuvo cuando Victoria se acercó, ostensiblemente para ver el panel. Su perfume, caro y sutil, llenó el espacio entre ellos. Debería activarse con la anulación manual. Habían estado en esa bodega cientos de veces, pero algo en la energía de la tormenta, la oscuridad, la soledad, hacía que cada movimiento se sintiera cargado. Victoria pasó su brazo junto al pecho de él para alcanzar el interruptor de anulación. Ninguno se apartó. Victoria, su nombre en los labios de él sonaba diferente ahora, áspero con algo más allá del respeto. Ella se giró, encontrando su rostro a pocos centímetros del suyo. Un relámpago iluminó el cielo, su luz filtrándose a través de los bloques de vidrio en el techo de la bodega, iluminándolos en destellos marcados. No podemos, susurró ella, incluso mientras su mano encontraba su pecho. Ya lo estamos haciendo. Su beso sabía a café, ambición y años de espera. La resistencia de Victoria duró exactamente un latido antes de que lo estuviera besando de vuelta, sus manos deslizándose en el cabello de él, su cuerpo presionándolo contra la pared de la bodega. Marcus besaba como hacía todo lo demás, con una habilidad cuidadosa que ocultaba un hambre desesperada. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, y las luces volvieron a encenderse con un zumbido. La realidad inundó el espacio con el brillo fluorescente. Victoria dio un paso atrás, tocándose los labios, estudiando al hombre frente a ella. Ya no era el niño que había visto crecer, no más. Este era alguien completamente diferente, alguien que la miraba con un deseo desnudo y una intención calculada. Esto lo cambia todo, dijo ella. Marcus se arregló la camisa, pero sus ojos no se apartaron del rostro de ella. Todo ya estaba cambiando. Solo estamos admitiéndolo finalmente. Sobre ellos, la tormenta continuó rugiendo. Su primera noche real juntos ocurrió 3 días después. Victoria había enviado a la mayor parte del personal a casa temprano, citando reparaciones necesarias tras la tormenta. Marcus se quedó, oficialmente para supervisar a los contratistas. Las cámaras de seguridad los captaron compartiendo una cena profesional en la cocina. No captaron lo que ocurrió después. Victoria descubrió cosas sobre sí misma en las semanas siguientes. Aprendió que aún podía sentirse como una adolescente, escabulléndose en su propia casa, con el pulso acelerado al oír pasos. Aprendió que el poder era fluido, cambiando entre ellos como mercurio. A veces ella era la mujer experimentada enseñando a un amante más joven, otras veces era arcilla en manos que sabían exactamente cómo moldearla. Desarrollaron un lenguaje de secretos. Una forma particular en que Marcus ajustaba su corbata significaba encuéntrame en la biblioteca a medianoche. Victoria, dejando sus gafas de lectura en lugares específicos, señalaba donde quería verlo. Los espacios ocultos de la mansión se convirtieron en su patio de recreo. La bodega de vino seguía siendo su lugar favorito de encuentro. Algo en su aislamiento subterráneo, en sus paredes impregnadas de lujo e historia, se adecuaba a su pasión prohibida. Hacían el amor contra estantes de robles centenarios, sobre la mesa de catá personalizada, en rincones oscuros que nunca habían visto tal calor. Una vez, una botella de Lafite Rothschild de 1982 se estrelló contra el suelo en medio de su entusiasmo. Apenas notaron su pérdida. Los encuentros cercanos eran cada vez más frecuentes. El jardinero jefe, podando rosas al anochecer, casi los sorprende en el invernadero. La señora Chen casi los interrumpe en la cocina a medianoche, con Victoria sentada sobre la isla de mármol y Marcus entre sus piernas. Cada casi descubrimiento solo alimentaba su adicción al peligro. Su encuentro más atrevido ocurrió en el yate privado de Victoria. Había programado una tarde de navegación en solitario, algo habitual para ella. Marcus se coló disfrazado como parte del equipo de mantenimiento. Lanzaron el ancla en una cala apartada,
pasando horas explorándose bajo el sol californiano. Victoria acumuló pecas en lugares que hicieron reír a Marcus cuando las descubrió más tarde. El sexo era solo una parte. Pasaban largas noches hablando, compartiendo secretos, sueños, miedos. Victoria le contó sobre su dura infancia en Boston, cosas que nunca había admitido a la sociedad de Newport. Marcus reveló sus propias ambiciones, planes más grandes de lo que ella había imaginado. Alimentaban la oscuridad del otro, reconociendo en el otro un hambre similar, pero no podían esconderse por completo. Thomas, el mayordomo, notó el aumento del apetito de Victoria, su piel resplandeciente, el resorte en su paso. Las criadas susurraban sobre encontrar evidencia de encuentros apasionados, una corbata dejada en la biblioteca, lápiz labial en los cuellos de las camisas, la mesa de catá desordenada. María notó las noches tardías de su hijo, su distracción, la nueva confianza en su andar. El peligro de ser descubiertos pendía sobre ellos como una espada, añadiendo especias a su pasión. Cada encuentro podría ser el último. Quizás por eso se volvieron cada vez más audaces, cada vez más descuidados. Victoria había conocido la lujuria antes, había conocido el amor también, o al menos eso creía. Esto era diferente. Esto la consumía. Por primera vez en su vida, perdió interés en los negocios, en la sociedad, en todo excepto en Marcus. Su mundo se redujo al espacio entre sus encuentros, todo lo demás convirtiéndose en mero relleno. Se comportaba como una mujer con la mitad de su edad. Compró lencería que la hacía sentirse tanto poderosa como vulnerable. Le dejaba notas escondidas en libros, mensajes que habrían escandalizado a la sociedad de Newport. Estudiaba su reflejo con nuevos ojos, agradecida de que la riqueza y la buena genética la mantuvieran deseable. La pasión física entre ellos se profundizó. Marcus parecía conocer su cuerpo mejor que ella misma, encontrando lugares que la hacían jadear, enseñándole placeres que nunca había imaginado. Descubrió que podía ser insaciable, exigente, desinhibida de formas que habrían escandalizado a su yo más joven. Pero más allá de lo físico, algo más peligroso crecía. Victoria comenzó a imaginar un futuro. Se reunió con sus abogados, discutiendo discretamente cambios en su testamento. Investigó propiedades donde podrían vivir abiertamente, lejos de los ojos críticos de Newport. Soñaba con reconocerlo públicamente, sin importar las consecuencias. Tarde por la noche, enredada en sábanas que olían a su pasión, lo observaba dormir y sentía emociones que la aterrorizaban. Estaba cayendo. Había caído, sabía que debía retirarse, pero no podía. La diferencia de edad dejó de importar. Las diferencias de clase se desvanecieron. En la oscuridad, eran solo un hombre y una mujer, envueltos en algo que parecía destino. Marcus nunca dijo te amo. Victoria no necesitaba que lo hiciera. Lo veía en la forma en que la tocaba, en la feroz posesividad cuando otros hombres la miraban, en la ternura en momentos que nadie más veía. O eso creía ella. Más tarde, cuestionaría todo. Pero en esos días embriagadores de principios de otoño, ella creía. Le escribió cartas que nunca tuvo intención de enviar, derramando su corazón. Mi amor, mi destrucción, La casa abierta en Crystal Cove brillaba como una joya bajo el sol de octubre. Marcus asistió representando a Blackwood Properties, el último proyecto de desarrollo de Victoria. No esperaba encontrarse con alguien que cambiaría todo. Sophia Chen destacó de inmediato. Mientras otras jóvenes agentes inmobiliarias recorrían el lugar con predecibles trajes Chanel, ella llevaba un impecable traje pantalón blanco que hablaba de independencia segura. A sus 25 años, ya se había hecho un nombre en Pacific View Realty, conocida por su agudo instinto y su enfoque fresco en las ventas de lujo. Sus ojos se encontraron en el vestíbulo de mármol mientras Sophia discutía precios comparativos con un colega. Algo eléctrico pasó entre ellos. Reconocimiento, tal vez, de una ambición compartida. Ambos hijos de trabajadores de servicios que habían luchado para entrar en el círculo dorado de Newport. Ambos usando máscaras cuidadosamente construidas que ocultaban ambiciones más profundas. Marcus Rodríguez se presentó más tarde junto a la piscina infinita. Blackwood Properties. Sophia Chen. Aunque estoy segura de que ya sabías eso. Su sonrisa contenía un desafío. Me has estado observando trabajar la sala durante la última hora, estudiando a la competencia. Por favor, rió. Ambos sabemos que hay más que eso. Terminaron hablando mucho después de que otros agentes se hubieran ido, compartiendo historias de cómo crecieron en los márgenes de la riqueza. La madre de Sophia había limpiado casas en Laguna Beach. Ella entendía lo que significaba observar el lujo desde afuera,
estudiar el privilegio como un idioma extranjero hasta poder hablarlo con fluidez. Es agotador a veces, admitió, con los tacones colgando mientras se sentaban junto a la piscina. Mantener la imagen, jugar sus juegos. La actuación constante, coincidió Marcus, aflojándose la corbata. Ser el doble de perfecto solo para ser considerado la mitad de Dick. Exacto. Sus ojos se encontraron. Es agradable encontrar a alguien que lo entienda. Su primera cena juntos ocurrió de manera natural, profesionalmente apropiada al principio, hablando de tendencias del mercado en un pequeño bistró de Newport Beach. Pero a medida que el vino fluía y el atardecer pintaba el puerto de oro, la conversación de negocios dio paso a algo más personal, más peligroso. ¿Tienes a alguien?, dijo Sofía más tarde, caminando por la playa. Marcus vaciló. Es complicado. No lo es siempre. Se detuvo, enfrentándolo. Pero creo que sientes lo que yo siento. Algo real, algo honesto. Cuando se besaron, fue completamente diferente de sus apasionados encuentros con Victoria. Esto era más lento, más dulce, cargado con la promesa de algo que podría crecer bajo la luz del sol en lugar de en las sombras. El acto de equilibrar comenzó. Mañanas con Victoria en la lujosa suite principal de la mansión, tardes con Sofía en su modesto apartamento en Newport Beach. Dos mujeres, dos mundos, dos versiones de sí mismo que se volvían cada vez más difíciles de reconciliar. Victoria exigía más tiempo, volviéndose insaciable en su pasión. La calidez natural de Sofía lo atraía a una relación que se sentía refrescantemente sencilla. Se decía a sí mismo que podía manejar ambas cosas, al menos hasta que descubriera su próximo movimiento. Los encuentros cercanos se multiplicaron. Una cena con Sofía casi coincidió con los planes nocturnos improvisados de Victoria. Los mensajes de texto tenían que ser manejados cuidadosamente, las contraseñas cambiadas, las ubicaciones desactivadas. Desarrolló elaborados sistemas de excusas, coartadas, historias cuidadosamente elaboradas que requerían mantenimiento constante. El personal de la mansión, ya sospechoso de su relación con Victoria, comenzó a notar nuevos patrones. Su madre cuestionaba sus noches tardías, su distracción, las crecientes sombras bajo sus ojos. La señora Chen lo vio regresar una mañana con el mismo traje del día anterior, con lápiz labial en el cuello de su camisa de un tono demasiado juvenil para Victoria. El peor momento llegó durante una gala benéfica en Newport. Victoria insistió en que asistiera como su administrador de propiedades, una excusa débil para mantenerlo cerca. Sofía estaba allí representando a Pacific View Realty. Pasó la noche orquestando cuidadosas distancias, bailando entre sus órbitas mientras mantenía fachadas profesionales. Pero observarlas en la misma sala provocó algo inesperado. Claridad. La elegancia cuidada de Victoria junto a la gracia natural de Sofía. Una relación nacida de sombras y secretos, la otra ofreciendo la posibilidad de luz. Todo comenzó con pequeños detalles. Victoria notó que Marcus revisaba su teléfono con más frecuencia, sonriendo ante mensajes que eliminaba rápidamente. Sus excusas para no estar disponible se volvieron elaboradas, sus visitas nocturnas menos frecuentes. La pasión seguía siendo explosiva cuando estaban juntos, pero llegar a esos momentos se volvía cada vez más complicado. Al principio, desestimó sus preocupaciones como paranoia, cicatrices del engaño de su exesposo. Pero los instintos perfeccionados durante décadas en bienes raíces le advirtieron que algo había cambiado. Comenzó a prestar atención a detalles que antes ignoraba. La investigación comenzó sutilmente. Victoria tenía recursos, investigadores privados, personal de seguridad, una red de conexiones en Newport. Rastreó los movimientos de Marcus a través de estados de cuenta, grabaciones de seguridad, informes del personal. Cada pieza de información retorcía el cuchillo más profundo. Recibos de restaurantes que nunca había visitado. Vacíos de tiempo en su agenda que no podían explicarse. Un perfume en su ropa que no era el suyo, más joven, más fresco, como primavera en lugar de su sofisticado aroma invernal. El espiral emocional la consumió. Las noches se convirtieron en ciclos interminables de bourbon y amargos pensamientos. Observaba obsesivamente las grabaciones de seguridad, momentos de pasión capturados en corredores oscuros, evidencia de lo que habían compartido, de lo que podía estar perdiendo. Su comportamiento se volvió errático. Aparecía en las propiedades sin avisar, con la esperanza de atraparlo. Convocaba reuniones de emergencia a horas extrañas, excusas transparentes para mantenerlo cerca. El personal intercambiaba miradas preocupadas mientras su empleadora compuesta se desmoronaba. Tarde una noche, borracha de vino caro y sospechas, accedió al correo electrónico laboral de Marcus. No encontró nada incriminatorio allí,
era demasiado inteligente para eso. Pero una notificación emergente sincronizada con su cuenta personal mostró un adelanto de mensaje. Te extraño. Anoche fue perfecto. Victoria arrojó su copa de vino contra la pared del estudio, el líquido rojo goteando sobre el papel tapiz importado como lágrimas. En ese momento, algo dentro de ella se endureció. Había construido un imperio desde la nada, destruido competidores sin piedad. No lo perdería. No así, no por alguien más joven, alguien que no se lo había ganado como ella. Fuera de la ventana de su estudio, las luces de Newport brillaban inocentes, pero en su mente, las nubes de tormenta se acumulaban. Comenzó a planear. El descubrimiento comenzó con un teléfono dejado descuidadamente en la biblioteca de la mansión, un pequeño error que desataría todo. Las manos de Victoria temblaron al recoger el iPhone personal de Marcus, cuya pantalla aún estaba tibia. Nunca había necesitado su contraseña antes. La confianza, o tal vez la contención calculada de su parte, la habían mantenido de preguntar. Pero meses de observarlo escribir la habían grabado los números en su memoria. Septiembre de 1899. Los números deslizaron bajo su dedo perfectamente cuidado, desbloqueando un mundo de traición. Los mensajes inundaron la pantalla, cientos de ellos intercambiados con fotos de Marcus con una joven en playas apartadas, momentos privados en un modesto apartamento, sueños y planes expuestos en confesiones digitales. Pero una imagen destrozó por completo el mundo de Victoria, Sophia Chen, radiante bajo la luz de la mañana, luciendo un delicado anillo de compromiso. El mensaje debajo decía simplemente: pronto ya no tendremos que escondernos. Te amo. Victoria recorrió la mansión como un fantasma, vaso de Bourbon en mano, dejando que la ira creciera con cada nuevo descubrimiento. La llave de repuesto de la madre de Marcus abrió sus habitaciones en el ala este. La caja fuerte oculta en su armario reveló registros meticulosos de transferencias de dinero. Su dinero, desviado metódicamente de las cuentas de las propiedades. Los documentos detallaban sus prácticas comerciales cuestionables, suficiente evidencia para destruir su reputación. Su diario narraba todo: su seducción, su pasión, su vida paralela con Sophia. Cada beso, cada caricia, cada promesa susurrada, todos pasos calculados en una estafa perfecta. Todavía estaba allí, rodeada por la evidencia de su traición, cuando los pasos de Marcus resonaron por el pasillo de mármol. Cada paso seguro clavaba otro clavo en su corazón. Victoria, su voz llevaba confusión teñida de miedo. ¿Qué estás? Las palabras murieron al ver el despliegue de sus secretos frente a ella. ¿Cuánto tiempo? Su voz emergió con una calma mortal. ¿Cuánto tiempo llevas jugándome? La confrontación explotó a través de los pasillos vacíos de la mansión, con el personal convenientemente despedido más temprano. Se dio cuenta ahora, por su planificación cuidadosa. Sus sombras bailaban grotescamente sobre el papel tapiz importado mientras las acusaciones resonaban en los pisos de mármol. Terminaron en la suite principal, donde tantas noches apasionadas se habían desarrollado. Victoria, con la visión nublada por el Bourbon y la traición, amenazó con todo: exposición, destrucción, venganza. Las cámaras de seguridad captaron la llegada de Sophia a las 9:47 de la noche, deslizándose con una llave que Marcus le había dado. Las cámaras la grabaron corriendo hacia sus voces, su joven rostro decidido. Pero los siguientes 13 minutos quedaron sin registrar, una brecha en la vigilancia que los fiscales argumentarían más tarde como prueba de premeditación. Lo que ocurrió en esos 13 minutos transformó la suite principal de un santuario de pasión en una escena del crimen. Cristales rotos, muebles derribados. La sangre manchó el papel tapiz de seda importada en patrones que la forencia mapearía meticulosamente más tarde. Victoria luchó con la furia de una mujer traicionada. Sus uñas rotas, las heridas defensivas y la evidencia de ADN bajo sus uñas ayudarían a construir un caso irrefutable contra sus asesinos. La muerte en sí tomó menos de 3 minutos. Las manos de Marcus encontraron su garganta con una familiaridad íntima mientras Sophia sujetaba sus piernas. La última visión de Victoria fueron sus rostros sobre ella, jóvenes amantes unidos en propósito, su creación y su destrucción fusionadas en una traición final. La detective Sara Martínez se encontraba en la suite principal de Victoria Blackwood mientras el amanecer pintaba Newport Beach con engañosos tonos pastel. 20 años trabajando en homicidios le habían enseñado a leer las escenas de muerte como poesía, y esta gritaba inconsistencias bajo su cuidadosamente arreglada superficie. Encontrada por la ama de llaves a las 6:15 de la mañana, informó el oficial Chen. María Rodríguez, jefa de servicio de la víctima durante 20 años. Está abajo,
prácticamente catatónica. Martínez estudió la escena. Victoria Blackwood yacía en sábanas de seda, con su camisón de diseñador elegantemente dispuesto y frascos vacíos de pastillas en la mesita de noche. Demasiado perfecto, demasiado escenificado, como una versión cinematográfica del suicidio en lugar de la realidad desordenada que Martínez había visto innumerables veces. Esos moretones en su cuello, señaló Martínez, no coinciden con una sobredosis. La investigación que siguió consumiría Newport Beach durante meses. Cada capa que se desvelaba revelaba nuevos horrores, nuevas traiciones. La declaración de María Rodríguez rompió el caso, sus palabras emergiendo entre sollozos en la sala de interrogatorios. Sabía que algo estaba mal, susurró. La forma en que se miraban. Mi hijo, mi Marcus. Lo vi cambiar, pero nunca pensé. Su voz se quebró. Le di la llave de repuesto de sus habitaciones. Para emergencias. Le di la llave que usó para. La investigación forense digital descubrió el sistema de grabación secreto de Victoria, instalado tras la infidelidad de su esposo años atrás. El audio de esa noche final fue condenatorio. Las acusaciones de Victoria, las amenazas de Marcus, la llegada de Sofía, y finalmente, los sonidos de la lucha, del asesinato ocurriendo en tiempo real. ¿Realmente pensaste que podías dejarme? La voz de Victoria, arrastrada pero feroz. Después de todo lo que te di, nos dimos cosas mutuamente, respondió Marcus, frío y calculador. Pero Sofía y yo estamos construyendo algo real. Luego, los sonidos de la lucha, los últimos suspiros de Victoria, el suave aliento de Sofía para Marcus. Ya casi termina, solo un poco más. Las pruebas se acumulaban inexorablemente. El ADN bajo las uñas de Victoria coincidía con Marcus y Sofía. Los registros financieros revelaron robos meticulosos, miles desviados de las cuentas de las propiedades, imposibles de rastrear sin saber dónde buscar. Los registros telefónicos los ubicaban a ambos en la escena. Las cámaras de seguridad mostraban sus llegadas, aunque los minutos cruciales faltaban. Lo más incriminatorio fue la documentación meticulosa de Victoria. Incluso en medio de la pasión, había mantenido registros, fechas, horas, conversaciones preservadas con la atención al detalle de una magnate inmobiliaria. En su muerte, su perfeccionismo ayudó a construir el caso contra sus asesinos. Las detenciones ocurrieron simultáneamente, sin oportunidad para que los amantes coordinaran sus historias. Marcus fue arrestado en la mansión, aún interpretando el papel del empleado afligido. Sofía fue atrapada en su oficina inmobiliaria, con una maleta que sugería una fuga inminente. Ambos afirmaron defensa propia inicialmente, pero sus historias se desmoronaron bajo el peso de las pruebas. Un año después, la mansión Blackwood permanece vacía, sus ventanas oscuras observando el puerto de Newport como ojos huecos. Los jardines permanecen impecablemente cuidados, según lo especificado en el testamento de Victoria, pero no hay vida tras las paredes de piedra caliza. Las cintas amarillas de la policía, retiradas hace tiempo, parecen haber dejado manchas invisibles que ni el sol de Newport puede borrar. Marcus Rodríguez y Sofía Chen ocupan alas separadas en distintas prisiones estatales de California, sus sueños de un imperio inmobiliario reemplazados por sentencias de 20 años a cadena perpetua. Sus cartas de amor, leídas durante el juicio, revelaron la lenta corrupción de la ambición hasta llegar al asesinato. Dos jóvenes que querían demasiado rápido, y vieron en Victoria tanto un obstáculo como una oportunidad. María Rodríguez ha desaparecido de Newport Beach, incapaz de soportar los susurros, las miradas de reojo, el peso de su papel involuntario en la muerte de su empleadora. Dejó una comunidad que había sido su hogar durante 2 décadas, cargando con la doble pérdida de su hijo y de la mujer que había sido más que una jefa. El imperio inmobiliario de Victoria ha sido dividido, las propiedades vendidas a competidores que una vez le temieron, pero su influencia persiste de maneras inesperadas. El caso impulsó nuevas leyes sobre relaciones entre empleadores y empleados domésticos. La comunidad inmobiliaria de Newport Beach estableció lineamientos éticos que llevan su nombre. El escándalo se convirtió en una advertencia en los círculos exclusivos de Newport, susurrada en galas benéficas y reuniones de clubes de yates. Algunos dicen que Victoria merecía su destino, jugando con fuego al seducir a un hombre más joven. Otros retratan a Marcus y Sofía como depredadores calculadores que vieron en la soledad de una mujer envejecida su boleto a la riqueza. La verdad,
quizás, yace en ese espacio sombrío entre la pasión y la depredación, el amor y la manipulación. Al final, las cámaras de seguridad que habían sido testigos de tantos encuentros secretos captaron una escena final, Marcus y Sofía siendo llevados esposados. Su plan perfecto desechó por la misma riqueza y privilegio que intentaron reclamar. El sol de Newport Beach brilla igual de brillante, la brisa del océano lleva el mismo aroma a sal, pero nada volverá a ser lo mismo en el mundo que Victoria Blackwood construyó y por el cual murió. Su tumba en el cementerio Pacific View ofrece una última ironía. Desde su parcela en la colina, se puede ver la mansión donde vivió y murió, sus ventanas reflejando la luz del sol como lágrimas. La lápida dice simplemente, Victoria Blackwood, 1971 a 2023. Construyó un imperio. Debajo, en letras más pequeñas, el amor nos traiciona a todos. Las puertas de seguridad del 18 Harbour Island aún se abren suavemente cada mañana, aunque nadie entra. Las habitaciones del personal donde Marcus creció están vacías, acumulando polvo sobre los recuerdos. En la suite principal, a pesar de una limpieza exhaustiva, persiste un leve aroma al perfume de Victoria, Chanel número 5 mezclado con notas más oscuras de pasión y traición. Newport Beach tiene ahora escándalos más recientes, chismes frescos para susurrar durante los cócteles. Pero en noches tranquilas, cuando la niebla llega desde el Pacífico y las luces de la mansión permanecen apagadas, los locales juran que todavía sienten el eco de esa noche fatal, cuando el amor y la ambición, la juventud y la experiencia, la pasión y el cálculo chocaron con fuerza mortal detrás de esas elegantes paredes. El expediente del caso, ahora archivado en los registros del Departamento de Policía de Newport Beach, contiene las pruebas de su caída, ADN, rastros digitales, huellas financieras y, lo más condenatorio, las conversaciones despreocupadas de amantes que se creían por encima de las consecuencias. Pero ninguna cantidad de pruebas puede explicar por completo cómo la pasión se convirtió en veneno, cómo el amor se agrió hasta convertirse en asesinato aquella noche de octubre. Algunas historias terminan. Esta solo resuena, una advertencia para quienes se atrevan a mezclar amor con ambición, pasión con engaño, en el aire enrarecido de la Costa Dorada de Newport Beach.